Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos por esta oportunidad, porque hablar del oxígeno en los vinos blancos es algo que no es demasiado común. Y especialmente en nuestra zona, en Friuli, es algo que todos tenemos muy en cuenta, a pesar de que no tiene la relevancia que merecería tanto en las publicaciones científicas como incluso en los aspectos técnicos internacionales. ¿Y por qué? Pues porque cuando hablamos de oxígeno siempre hablamos de vino tinto. Y con razón, porque sin duda alguna, por diferentes motivos, ya que en estas ocasiones el oxígeno es fundamental, pero también es cierto que cuando hablamos de vinos blancos, también es importante este aspecto. No es cierto que cuanto menos oxígeno haya, mejor será. En el mejor de los casos hay que saber utilizarlo. Justo por esto tendríamos que analizar la evolución de la idea que tenemos de los efectos del oxígeno en los vinos blancos. Así, hace ya mucho tiempo Pasteur, y con esto volvemos a los orígenes, solía decir que el oxígeno es el que hace el vino. En realidad, en ese momento su visión estaba más centrada en los vinos tintos, pero ya le preocupaba el hecho de que un vino que nunca hubiera visto el oxígeno no diera lo mejor de sí mismo. En realidad, con el paso del tiempo y la introducción de nuevas técnicas, los vinos blancos empezaron a vinificarse en blanco, es decir, a disminuir la presión fenólica para convertirlos en vinos más ligeros, evaluados y pensados más como concepto de finura y de elegancia que como potencia y estructura, como sucede en los vinos tintos. Con la evolución de esta técnica se ha pasado a la idea contraria, es decir, se necesita una protección total del oxígeno. Una protección total que nos ha llevado incluso al paroxismo de pensar en una hiperreducción de toda una serie de prácticas, de las técnicas que consideraban el oxígeno como algo absolutamente negativo. Pero, como siempre, no todo es blanco o negro, también hay matices de grises, sobre todo si tenemos en cuenta las técnicas que ahora tenemos a disposición. Gracias a todo ello, llegamos a la conclusión que, al igual que ocurre como en los vinos tintos, aunque sea claramente a diferentes niveles, el oxígeno tiene que saberse gestionar y debe ser manejado en diferentes momentos y en función del perfil del vino que se quiera obtener. Esto es un paso muy importante, que en realidad siempre hemos utilizado, pero que por regla general lo hacíamos de forma inconsciente. Bueno, pues bien, ¿cuándo nos vamos a ocupar de oxigenar los vinos blancos? Pues bien, a pesar de todo lo que decimos, en realidad hay veces que la oxigenación es importante. Algunas veces se padece y otras se busca. He escrito prefermentación entre paréntesis porque no es el tema de hoy, pero sin duda es un paso importante. Voy a oxigenar y oxidar más o menos de manera más o menos importante el mosto, o bien protejo las uvas y voy a una hiperreducción para la reducción de la próxima oxidación. Es evidente que se trata de una serie de decisiones que luego recaerán sobre toda la cadena del vino, porque estas decisiones potencialmente irán a preservar o eliminar toda la serie de compuestos que luego podrán desempeñar un papel importante en la evolución del producto. Cuando hablamos de la fermentación, y ya está bien claro que la oxigenación en esta fase no solo no nos da problemas de oxidación, sino que es fundamental para la buena gestión
del crecimiento de las levaduras, de la cinética de fermentación, de la resistencia de las levaduras al alcohol, porque el oxígeno es fundamental para las levaduras, para que se sinteticen ácidos grasos poliinsaturados y por tanto esteroles, para tener una perfecta función de membrana y por tanto permitir una buena resistencia al alcohol, que sobre todo en los últimos años, cuando incluso se trata de vinos blancos, existe la tendencia de esperar de forma leve o importante a una sobremaduración, es decir, a altos grados alcohólicos, y se convierte en un factor importante, en definitiva, para ser capaz de llegar hasta el fondo de la fermentación sin ningún problema. Pero todo eso lo he expuesto como premisa, entre comillas, del debate de hoy. Pues bien, lo que realmente nos interesa es una parte de la oxigenación que se produce más o menos consciente durante la fase de afinado como resultado de la manipulación, el procesamiento o cualquier cosa que pueda implicar una disolución de oxígeno. Hablamos de oxigenación inconsciente. Oxigenación inconsciente que resulta de una solubilización del oxígeno en correspondencia a algunas operaciones tecnológicas. Así que, aunque esta tabla esté un poco anticuada porque estamos hablando de finales de los años 90, es cierto que algunos conceptos ya se han superado, pero otros no, y tenemos que tenerlos en cuenta. Bombeo banal, 2 miligramos por litro, con trasiego del tanque a barrica de 6 miligramos por litro. Recuerdo que la saturación en función de la temperatura es de unos 8 miligramos litro, por lo que con un simple trasiego llegamos casi a la saturación. Cuando pasamos de un tanque a la barrica, trasiego desde el fondo del tanque a tanque 4 miligramos litro. Trasiego desde la parte superior 6 miligramos por litro, una filtración 4, un centrifugado 8, vamos a saturación, un embotellado a 3, y esta es una de las pruebas de que los datos son un poco viejos porque las líneas de embotellado actuales se mantienen alrededor de 1 miligramo por litro. Decantación con ventilación y trasiego sin ventilación, así que siempre hablamos de varios miligramos por litro. Luego tenemos algunos tratamientos aparentemente secundarios, como es el relleno de las barricas, a 25 miligramos al litro. En el estudio no se habla de la práctica del batonnage, que sin embargo podemos asimilar al relleno, ya que si abrimos la barrica la podremos movimentar y en las primeras etapas lo hacemos muy a menudo. Así que mientras el relleno se hace cada semana o cada mes, el batonnage lo haremos cada 15 días e incluso con mayor frecuencia al principio y después iremos disminuyendo, pero siempre daremos esta cantidad de oxígeno. ¿Es un oxígeno útil o es un oxígeno del que me tendré que proteger? Pues depende de lo que tengamos y dependerá de las condiciones en las que lleguemos a la barrica con nuestro vino. Luego también tenemos que tener en cuenta el efecto de la madera, barrica nueva o barrica usada. Tendremos algunos miligramos por litro al año, hasta llegar incluso a algunas decenas de miligramos por litro al año. Los que estén más familiarizados con los vinos tintos saben que la práctica de la microoxigenación se calibra generalmente en 1, 2 o 3 miligramos por litro al mes. Si hacéis las cuentas, veréis que se trata de una simple reproducción de lo que ocurre en las barricas. Así que estas son oxigenaciones inconscientes que, sin embargo, son funcionales a la evolución del producto. En realidad, nosotros, sin saberlo, hacemos oxigenaciones que irán a condicionar de una manera que muchas veces será positiva, pero otra será negativa para la evolución del producto.
También habían algunos estudios sobre la evolución del potencial redox. Por aquel entonces se hablaba de LH y de flavores en los vinos blancos. Había una analogía a los vinos tintos donde en cada trasiego veíamos la disminución sucesiva. Pero si bajamos tenemos la evolución del potencial redox. Recuerdo que cuanto mayor sea el potencial redox, mayor será el potencial oxidante del sistema. Pasamos del mosto que tiene valores bastante altos, sobre los que podemos hablar de la fase prefermentativa de premaceración, que lleva a una disminución del redox. El inicio de la fermentación alcohólica con las levaduras, que por un lado consumen todo el oxígeno disponible y por otro, en cambio, producen una serie de compuestos activos en términos de redox, como son los grupos fenólicos, que provocan un descenso importante del redox. Luego, al finalizar la fermentación alcohólica, poco a poco el redox vuelve a subir hasta estabilizarse y luego hay ligeros saltos en función de las operaciones de bodega que hayamos realizado. En el sentido de que, tal y como decíamos antes, cuando hacemos un movimiento disolvemos un poco de oxígeno y el oxígeno disuelto ayuda a aumentar el redox. Por el contrario, cuando el sistema permanece cerrado en acero, el redox baja lentamente, porque si me he traído, y perdón por este verbo que no es demasiado tecno, pero si me he traído las lías o turbios o vino turbio, estas lías contribuyen a disminuir la presencia de oxígeno y a disminuir el redox en el resultado final. Cada vez que hago un batonnage, en realidad voy a aumentar ligeramente la cantidad de oxígeno disuelto y aumentaré ligeramente el redox, por lo que el batonnage, que es un método de movimiento como todos los métodos de movimiento y sirve para dispersar el sistema y para no crear bolsas de lías que podrían provocar olores de reducción, también es una forma de disolver algo de oxígeno y luego gestionar de forma más o menos consciente el redox del sistema, intentando mantenerlo bastante constante. Si el redox baja mucho, me arriesgo a entrar en los efectos de la reducción, que veremos un poco más adelante, pero si en este interludio vuelvo a hacer un movimiento, una movimentación, el redox volverá a subir, por lo que estos defectos seguirán quedándose bloqueados, si va bien o bien escondidos si va mal. ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos del oxígeno? Pues bien, vemos que entre los efectos positivos el papel importante es la fermentación. No es el tema de esta sesión, pero quiero decir unas palabras sobre esto porque de todas formas la oxigenación es realmente muy importante durante la fermentación. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, la levadura es capaz de sintetizar esteroles y ácidos grasos poliinsaturados necesarios y fundamentales para la funcionalidad de la membrana solo en presencia de oxígeno. No tenemos que preocuparnos por los efectos negativos del oxígeno en esa etapa. Si además se produce una saturación de oxígeno, en unas decenas de minutos el oxígeno llegará a cero. Así que no hay tiempo material para la oxidación. Recuerdo que los procesos de oxidación son básicamente de dos tipos. Son de tipo enzimático o químico. Los de tipo enzimático se producen generalmente si las uvas están sanas y tienen presencia de casos finales en la fase prefermentativa, y eso realmente puede cambiar el sistema en pocos minutos. Los procesos de oxidación química, en cambio, duran días y semanas o incluso meses.
por lo que no es el uso de oxígeno durante una decena de minutos en la fermentación lo que hará que nos arriesguemos a provocar una oxidación química. El oxígeno en esa fase simplemente se consume a través de la levadura sin ningún problema. De nuevo, quiero recalcar que esto no estaba dentro del tema de la sesión de hoy, pero creo que era importante decirlo. Si bien es un efecto positivo, puede ocurrir que esté ahí o que se imponga para la fermentación, y a partir de aquí depende de cómo yo maneje mi vino. Con un poco de fermentación podré salir con un vino límpido, transparente o parcialmente claro, seamos honestos, en fin, no brillante para el embotellado, pero puedo llevarlo a la decantación total, a empujar las lías, y puedo salir con las lías finas o bien puedo salir con las lías totales. Si opto por dejar esta fase con lías finas o lías totales, claramente el redox correrá el riesgo de colapsar. Si el redox disminuye significativamente, se correrá el riesgo de liberar una serie de sustancias tioles que conducen a efectos más o menos evidentes que cuando somos suaves y delicados conducen a esa sensación de mineralidad, de pedernal, pero que luego puede evolucionar a una lía ligera e incluso en los casos más extremos se puede llegar a unos matices de huevos podridos, verdaderos lodos o aguas residuales. En fin, si no lo manejo bien puede ocurrir. En realidad, la oxigenación en esta fase en presencia de lías sirve más bien para mantener el redox controlado y recurrir a mantener la producción o liberación bajo control para la producción de tioles, que son los responsables de este tipo de olor. ¿Por qué digo liberación y no producción? Porque en esta etapa la formación ex novo de tioles no es tan importante. Hay que recordar siempre que los olores de reducción representan generalmente el pecado original de una fermentación mal gestionada. Salvo algún problema específico, el 90% de los tioles que acabaremos encontrando en la botella en realidad se formaron durante la fase de fermentación y luego permanecieron ocultos simplemente porque el redox no permitió su extracción por el hecho de que están presentes de forma reducida. Volveremos a hablar de este tema, pero ciertamente en esta fase el oxígeno tiene un efecto positivo. Esto no significa que pongamos una vela porosa y succionemos oxígeno en un vino blanco todos los días en presencia de lías. No, significa simplemente que cuando elijo mantener un vino con lías, tengo que ser muy consciente de que esto conlleva una serie de ventajas, pero también una serie de riesgos. Uno de los riesgos se debe a la disminución del redox, es decir, a la disminución del oxígeno disuelto y a la liberación de tioles. Es un equilibrio sutil que hay que mantener para los vinos blancos, un equilibrio sutil que se conoce más por la experiencia directa, porque no es algo que se pueda enseñar en un seminario. Porque nosotros estamos en el filo de la navaja y si me paso con la oxidación, realmente hago que las lías evolucionen de forma oxidativa y saquen unos matices muy fuertes. Y si me voy a producir aldehídos, puedo llegar a tener matices de cacao o productos que recuerden un ambiente oxidativo en presencia de lías. Si por el contrario hay muy poco oxígeno, claramente me quedaré en un entorno reductor en el que pueden resaltar todos los errores que he cometido antes. Pero los tioles siguen ahí. Pueden permanecer en esa forma, pero pueden evolucionar más, ya que tienen su propia reactividad y reaccionan con otras sustancias para dar compuestos cada vez más complejos
y más difíciles de eliminar. Así que el oxígeno es positivo, pero si se maneja bien. Mientras no hay muchas cosas que decir acerca de la evolución negativa de la presencia de oxígeno, especialmente cuando tengo un vino límpido o transparente. Por vino transparente me refiero a un vino que no tiene sustancias idóneas para absorber y descargar el potencial oxidante del oxígeno, lo que puede producir una oxidación de la materia fenólica en primer lugar y luego, como resultado de una serie de productos que se forman tras la oxidación de la fracción fenólica, llegar a una situación de fracción volátil, con las repercusiones sensoriales más evidentes. Recuerdo que la oxidación de la fracción fenólica bajo el aspecto sensorial se convierte en un pardeamiento. Pero cuando veo que el vino se ha oscurecido, es cierto que ya ese vino no vale nada. También veo un ablandamiento del producto, mientras que con la oxidación de la fracción volátil, en realidad asisto a una serie de evoluciones que, sobre todo en la primera fase, no son tan identificables, en el sentido de que en alguna fase son casi agradables, porque da lugar a la formación de algún aroma dulzón. Parece un vino evolucionado, pero a partir de ahí, si llego a esa fase, después nunca podré volver atrás, con lo que la evolución hacia la oxidación será evidente claramente. Y ahora os contaré algo precisamente sobre los quimismos de los tioles de oxidación. Así que aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ocurrir y lo que hace el oxígeno en esta fase. Así que tenemos un metanotiol, la molécula de tiol más simple, que tiene un umbral de percepción de 0,2 ppb y que puede ser oxidado en presencia de oxígeno para formar el dimetildisulfuro, que tiene un umbral de percepción mucho más alto, 12 ppb. Es decir, el mayor umbral de percepción hace que a igual concentración lo perciba mucho más. ¿Qué puede pasar? Si tengo 5 ppb, es decir, un número al azar de metanotiol que tiene un umbral de percepción bajo, pues mi producto apesta. Y apesta de una manera importante. El metanotiol tiene matices de huevo podrido, un poco como la col, un olor genérico de reducción. Luego, cada uno, según su propia memoria olfativa, lo podrá llamar de una manera o de otra, pero seguimos siendo genéricos llamándolo como olor de reducción. Si consigo oxidarlo porque le doy un poco de oxígeno, lo transformo en dimetildisulfuro. Si aquí eran 5 ppb y lo oxido completamente, quedan unos 5 ppb. Algo menos porque pierdo un poco, pero si no son 5 serán 4,9. Vamos, que el significado es el mismo. ¿Qué significa esto? Significa que voy completamente por debajo del umbral de la percepción. Así que si ya no lo noto, aquí he oxigenado, he hecho, por ejemplo, el trasiego de ventilación, pero simplemente he ocultado el problema, porque este dimetildisulfuro es una sustancia pequeña, que no elimino de ninguna manera en el resto de la cadena, así que mientras el ambiente siga siendo ligeramente oxidante, no percibiré el problema. Sin embargo, y hay un problema, cuando voy al sulfito, cuando voy a la botella, tal vez voy a la botella con un tapón de rosca que se cierra mucho, y porque quiero estar seguro de mantener la misma dosis de dióxido de azufre de cuando uso de papel de seda para taparlo, dejo disminuir el redox y la reacción vuelve. Al volver, siempre son esos 5 ppb que vuelven en toda su gloria. Por lo tanto, hay que entender que utilizar el oxígeno de esta manera es simplemente esconder o meter el polvo debajo de la alfombra. No puedo en absoluto utilizar la oxigenación en un vino transparente que no tiene nada que aportar. Disculpen el término erróneo, pero
es para entenderlo rápidamente, a los que no tienen nada que aportar, que atacar a este metanotiol. Entonces, lo que puede ocurrir y debe ocurrir es que si siempre yo mantengo mi metanotiol, pero en el sistema también tengo grupos SH vinculados a algo más grande. Aquí está esta P en negrita, que significa proteína. En realidad pensamos en una macroestructura, a una macromolécula, o incluso pensamos en una célula de levadura. Si voy a oxigenar, esta oxidación significa oxigenar en presencia de un turbio, en presencia de Elias. Este tiol, que sigue manteniendo su reactividad, tendrá que reaccionar con otros grupos tiólicos. Pero estos grupos tiólicos son mucho más pesados. Y si dejo que se reduzcan, vuelven a soltar, a desprender ese olor desagradable. En cambio, si empaqueto las lías, no doy suficiente oxígeno y vuelve a producirse esta reacción. Pero si en cambio, con el batonnage, con la oxigenación suave, siempre mantengo el ambiente, no oxidante porque es una palabra demasiado grande, pero sí ligeramente oxidante, y mantengo el equilibrio siempre movido hacia este lado, cuando voy a limpiar el vino para eliminar las lías, claramente lo que hago es eliminar este grupo que estaba en el metanotiol, capaz de soltar su hedor, cuando iba a la botella, y una forma de sacar mi molécula responsable del sistema. ¿Por qué hablamos de oxígeno? Porque la oxigenación controlada, que significa simplemente batonnage, en este caso desplaza la balanza hacia este lado. Por supuesto, esto puedo hacerlo solo en dos condiciones: en presencia de Elias, o bien, como veremos más adelante, en presencia de madera. Sin embargo, si nosotros combinamos la utilización de las lías, es decir, el batonnage, con el uso de la madera, entendemos que estamos juntando dos situaciones que favorecen la eliminación de estas sustancias potencialmente negativas. Y este es uno de los aspectos positivos que puede tener el oxígeno, y además lo tiene. Evidentemente, el oxígeno en esta fase no tiene la tarea de evolucionar u oxidar determinadas sustancias o producir acetaldehídos como debería hacer, por ejemplo, en un vino tinto. Y ahí sí lo hiciera. Pero hay que tener en cuenta que un uso astuto y modulado nos lo permitirá hacer para mantener bajo control los tioles que, por error en todo caso, recordemos siempre que se trata de una vía de escape que se formó durante la fermentación. Pero bueno, aquí hay una trampa. Los polifenoles también tienen un papel en la oxidación, o más bien tienen dos papeles, básicamente. Y aquí es donde empezamos a hablar también de los metales. De hecho, los metales tienen un papel de hierro 3, hierro 2, cobre 1, cobre 2, manganeso, algunos metales menores que aún se están estudiando también tienen un papel en la oxidación de los tioles. Pero lo que sí está claro es su papel en la oxidación de la fracción fenólica, para luego recaer como efecto secundario en la situación de la fracción volátil. Pues bien, ¿qué metales tenemos en nuestros mostos y después en nuestros vinos? Pues básicamente los más importantes son el hierro y el cobre. Sin embargo, en el caso del cobre no siempre le damos la importancia adecuada, ya que hasta hace unos años solo pensábamos en ellos como una fuente potencial de inestabilidad debido a las precipitaciones.
Todos sabemos que la Tierra es esférica, como todos conocemos todos estos problemas. El uso de cianuro de hierro hasta hace unos años se hacía y ahora afortunadamente es algo obsoleto. Pero ¿de dónde viene ese hierro y cobre? El hierro básicamente es un componente importante que forma parte de la propia composición de la vid, de la uva y luego del mosto. Puede haber enriquecimientos o excesos de hierro, por un lado, debido a la contaminación en el campo, por ejemplo, debido a formas de cultivo especialmente bajas de margas, o puede haber contaminación. Recuerden siempre que los vinos se muestran ácidos, si todavía tengo algún equipo de bodega a la base. Una base excéntrica formada por aceros suaves o hierros esmaltados que pueden claramente, en un entorno ácido, liberar hierro en cantidades más o menos significativas. En general, no nos alarmamos por estas sustancias precisamente porque tenemos mucho cuidado en el trasiego. Hemos dicho que ya no existe porque nadie tiene hierro esmaltado y hemos resuelto el problema. En realidad, lo mismo puede decirse del cobre. Sabemos que el cobre tiene una presencia natural en las uvas, pero el origen principal, decíamos que recae básicamente en los tratamientos que recibe el campo. Si hago un tratamiento con cobre en alguna de sus formas, 2 o 3 semanas antes de cosechar, y después no cae ni una lluvia ni una tormenta, está claro que todo este cobre que llevo a la bodega puede tener fácilmente 5 o 6 miligramos de cobre. Si tenemos la suerte de que el cobre es particularmente reactivo con el sulfuro de hidrógeno, será reactivo con los tioles y reactivo con las proteínas de la membrana de la levadura. Así que al final de la fermentación, salvo algún desastre que en este momento no se me ocurre, al final de la fermentación tendremos generalmente concentraciones de 0,2-0,3 miligramos por litro. ¿Cuál es el problema de este tipo de metal que a veces es un poco más grueso que el hierro? Tenemos algo de contaminación en la bodega debido, por ejemplo, a algún material que todavía se utiliza como el bronce cromado. Todavía hay algunos materiales de bronce en las bodegas, pueden haber impulsores, pero todavía hay algún lugar en el que se utiliza latón o incluso alguna práctica que se utiliza deliberadamente por algún productor que utiliza incluso láminas de cobre para reducir los olores de la reducción o incluso llegar a añadir sulfato de cobre para evitar o reducir los olores de la reducción. Bueno, yo espero que después de lo que he dicho, en pocos minutos, las mismas personas que utilizan estas prácticas se desanimen y consigan trabajar de otra manera. Pues bien, volviendo al punto de partida, tenemos esta visión del hierro y el cobre que si no producen precipitaciones, no nos dan ningún problema. Están ahí en silencio, pero las cosas no son realmente así. Las cosas no son realmente así por toda una serie de razones. ¿Por qué nos empeñamos en hablar de metales cuando el tema debe ser el oxígeno? Pues porque el oxígeno es una bestia extraña. El oxígeno es un fuerte oxidante desde el punto de vista termodinámico, pero desde un punto de vista cinético, por una serie de razones que no voy a enumerar ahora, depende de la configuración del spin electrónico, decía que el oxígeno es un oxidante, pero que en realidad no quiere oxidarse. Todos nosotros estamos destinados a convertirnos en CO2 y agua como punto final de la oxidación. Pero también sabemos que todos esperamos, al menos dependiendo de nuestra edad actual, nosotros esperamos estar aquí durante otros 20, 30, 40, 50 o 60 años más. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos porque el oxígeno es un oxidante, pero que se oxida solamente en determinadas condiciones. Utilizamos el oxígeno como oxidante al respirar. Pero luego tenemos toda una serie de sistemas enzimáticos
que conducen al consumo de oxígeno. El oxígeno libre no hace nada, o más bien sí, lo hace porque a la larga también nos oxidamos. La lucha contra los radicales libres, que está tanto de moda, que llevan a aumentar el consumo de rocas, té negro, té verde. Nos dicen esto, pero sabemos que en realidad el destino es ese. Por ello, es la tarea del enólogo el hecho de tratar de frenar o gestionar lo más posible esta oxidación que está en la naturaleza del vino. Pero hay que intentar hacerlo con una cinética más lenta. Si vamos a ver cómo el oxígeno consigue oxidar el vino, entenderemos por qué los metales juegan un papel crucial. Así que ya no es el cobre como factor de inestabilidad de la precipitación, sino el hierro y el cobre como catalizadores y promotores de la cinética de oxidación. Y luego también veremos la reducción, que no siempre es controlable. Así que aquí tenemos un ejemplo de hierro que puede reaccionar con los ortodifenoles. Dicho así, puede dar un poco de miedo. ¿Pero qué son estos ortodifenoles? Pues trivialmente las catequinas, trivialmente algún ácido cinámico, para ir a construir complejos de este tipo que aparentemente son inofensivos. En realidad, son los inicios de las predisposiciones de reactividad de la fracción fenólica. Tenemos que empezar a ver de forma diferente estos grupos fenólicos. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre realmente? Lo que ocurre es que si tenemos oxígeno solo, no hace nada, pero si tenemos oxígeno en presencia de hierro, el hierro 2, que está presente en el vino en reposo, se oxida a hierro 3, mientras que el oxígeno en un medio acuoso forma un peróxido radical. Un peróxido radical que tiene una reactividad increíble y que es capaz de formar un radical con el difenol. ¿Para darme qué? ¿Qué es esta fórmula tan extraña? Es simple agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, que puede apagarse consumiendo azufre, pero que puede oxidar aún más el hierro para darme de nuevo unos radicales que pueden reaccionar con etanol para producir nuevos radicales. El final de esta reacción se produciría acetaldehído. Al mismo tiempo, el hierro 3 es capaz de oxidar otro difenol para crear de nuevo radicales. ¿Qué es lo que puedo deducir de todo esto? Que puedo tener oxígeno, pero que se quedaría ahí tranquilamente y desempeñaría su papel lentamente. Pero si tengo hierro y si tengo ortodifenoles, voy a desencadenar una cadena de reacciones que, si tengo suerte, me llevará a la reducción del dióxido de azufre. Pero si sale mal, y esto pasa, me llevará a la formación de otros radicales que en este caso pueden polimerizar y marcar pigmentos oscuros. Un pardeamiento muy indeseado en los vinos blancos, porque cuando se produce significa que el vino ya no vale nada, pero sobre todo una evolución de la fracción aromática que veo primero con la formación de acetaldehído, con la aparición de aromas dulces si los alcoholes involucrados son diferentes. Pero lo importante es entender que los puntos de partida son ortodifenoles, flavanoles, fenoles simples y metales. Aquí tenemos hierro 2, hierro 3 y ahora veremos que también el cobre y otros metales también tienen su función. ¿Cuál podría ser la situación? Puede ser que precisamente el ortodifenol reaccione con el hierro 3 para darme hierro 2 y el ortodifenol se convierta en un radical que luego pueda evolucionar a quinona. El hierro 2 no se acumula, en realidad reacciona con el cobre para reducirse a cobre y el cobre reacciona con el oxígeno. Pero el oxígeno no es que se apaga sin más, se elimina y la reacción va por ahí, no. El oxígeno se activa para dar radicales que, a su vez,
producen agua oxigenada, otro oxidante muy fuerte, y lleva a cabo la formación de quinonas. Así que veamos que esta cadena de reacciones moduladas por el hierro y el cobre conducen como una catarata de flujo continuo, nos lleva hacia la formación de quinonas y hacia la formación de agua oxigenada que es un oxidante que luego por diferentes vías puede llevar incluso a la modificación de la fracción aromática. ¿Todos los metales? No, no todos. Aquí tenemos una tabla que nos dice que el manganeso no hace nada, el cobre hace algo, el cobre más el manganese hace algo más, el cobre y el hierro hacen algo más, el hierro, el cobre y el manganeso hacen todo. Así que no tenemos que preocuparnos solo por un compuesto que puede catalizar. Vamos a ver el efecto sinérgico de todo esto. Y uno dice, pues bueno, bloqueo todos los metales. No, espera un segundo. Está claro que tenemos que tener en cuenta la presencia de estos metales, como también tenemos que tener en cuenta la presencia de los polifenoles simples, flavonoides y catequinas. Las catequinas no son las únicas responsables del pardeamiento. Pero antes de dar este defecto, esta desviación, en realidad son responsables de todas estas cadenas de reacción, y aquí podemos leer catequina, 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 de todas estas cadenas de reacción que me llevan en cualquier caso a la formación de agua oxigenada o de otros radicales que producen una desviación aromática importante. Cuando yo veo la desviación del color importante, ya está hecho, la historia ya ha terminado, en el sentido de que todos los defectos ya han aparecido. Un ejemplo lo vemos aquí, formado por el fenilacetaldehído, que da aromas melosos, matices de afinado prematuro, que se pueden formar por diferentes vías. Es a partir de aminoácidos, en este caso la tirosina, que reacciona con las ortoquinonas. ¿De dónde proceden las ortoquinonas? Siempre son las catequinas oxidadas, ya sea por oxidación directa o por alcoholes. Así que el feniletanol se oxida, pero no solo él. El isobutanol también se oxida, el alcohol isomínico también. Incluso el etanol en primer lugar. Etanol que me da acetaldehídos con todos los problemas que tenemos. Entonces, ahora todos nos centramos, o más bien, quien sigue la literatura científica sobre la presencia de sotolona en los vinos oxidados, porque si la sotolona es el compuesto característico del marsala, tiene este aroma de curry, este olor especial, y digamos que cuando hay sotolona se oxida, estamos hablando de marsala, oporto, jerez. En realidad la sotolona procede de la condensación alcohólica del acetaldehído, que siempre se forma de esta manera. Aquí tenemos de nuevo el ejemplo del hierro 3, que primero se combina con el ortodifenol. Oxida el ortodifenol para convertirse en hierro 3, pero la presencia posterior del hierro 3 lleva a la formación de quinona, que comienza después de nuevo con este tipo de reacciones. El hierro 2, en cuanto ve el oxígeno, se oxida de nuevo. El hierro 3 y comienza esta cadena de reacciones sin ningún problema, mientras que el oxígeno solo no lo haría. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero no vale la pena seguir con ello. No vale la pena seguir con esto. No es necesario entrar más en detalles. Sin embargo, existe una gran cantidad de literatura sobre la formación de estos aldehídos a partir de la oxidación catalizada por la presencia de metales, básicamente en vinos secos. Una cosa que me gustaría destacar es que el efecto de los metales es especialmente evidente en los vinos ácidos, es decir, en los vinos del pasado, porque si el vino tiene un pH más alto, se oxidará, independientemente de los metales.
Por eso hay que tener cuidado y no perder de vista los parámetros fundamentales. Los vinos blancos y tintos necesitan un pH bajo y una acidez bastante desarrollada, no solo por lo que respecta al aspecto sensorial y la frescura, sino también por lo referente a la estabilidad intrínseca. Un vino blanco de 3,5 de pH está destinado a oxidarse. Pues bien, hay un pero. Tenemos un pero en diferentes zonas y diferentes productores tienden a utilizar el cobre para descomponer, para eliminar la fracción tiólica. Durante la cadena o en el preembotellado se usa incluso un poco de cobre para eliminar el grupo tiólico. Pero realmente, ¿cómo se pueden eliminar estos tioles? Ya hemos visto una forma de hacerlo, uniéndolos en un entorno ligeramente oxidado a las lías. Y ligarlo a las lías significa unirlos a las proteínas que pueden eliminar, unirlos a las macroestructuras, unirlos a los derivados de la levadura. No puedo ir a oxigenar el vino límpido, transparente. La otra forma que vemos aquí es unirlos a las quinonas. Los tioles tienen una fuerte reactividad con las quinonas y este es el camino que sigo cuando me ocupo de la custodia del vino en madera. Ahí tengo un doble sistema de control. Por un lado tengo una oxigenación natural debido a la permeabilidad de la madera y por otro lado al hecho de que la madera estimula la producción de quinonas que van a unirse con los tioles y esta sustancia que se forma donde se ve el tiol que se une a este anillo. De hecho, es una sustancia que es lo suficientemente estable bajo el aspecto oxidativo, pero todavía podría oxidarse. El tiol de aquí ya no se mueve, por lo que es una forma de bloquear absolutamente el sistema. Por ello, las fermentaciones realizadas en madera o el uso de taninos en la fase de fermentación también dan lugar a aromas más limpios, porque los tioles que se forman independientemente de cómo se trabaje durante la fase fermentativa van a cortar de raíz. Lo siento, Franco, te pido que llegues a la conclusión porque ya hemos superado el tiempo a disposición. Sí, estoy terminando. La otra forma importante es compensar con cobre y por eso se añade. Sin embargo, hay un problema. Todavía no se ha demostrado completamente, pero mientras el sulfuro de hidrógeno se elimina completamente del cobre, forma el sulfuro cúprico que se aleja del sistema. Probablemente el cobre no queda demasiado claro si con la fórmula de 2 más o la forma de cobre más se asocia con los tioles que llegan ahí deprimidos como forma de estabilizar el defecto durante la evolución del vino que luego vuelve a liberar el tiol que puede producir hedor. Entonces aquí es donde entendemos la importancia de nuevo del cobre junto con el hierro para mantener esta serie de reacciones bajo control. También hay otras cosas específicas en las que el cobre cataliza la formación de sulfuro de hidrógeno y añado cobre o tengo niveles altos de cobre que sin embargo en presencia de dióxido de azufre nos llegan en un tiempo prolongado a la formación de sulfuro de hidrógeno desde cero. Lo último que quiero recalcar es el efecto de la temperatura en todo esto. Hemos dicho que es fundamental la presencia de fenoles simples, fundamental también la presencia de metales en relación con el consumo de oxígeno, pero las reacciones en cualquier caso, tienen su propia cinética. Aquí tenemos la cinética de consumo de oxígeno en relación con la temperatura y vemos que en los intervalos de bodega pH 10 tengo temperatura de 10 grados, que tengo un valor 1 a una temperatura de 20 grados o una velocidad 7 veces mayor. Si solo mantengo el dióxido de azufre como un punto de vista para decir
que el vino está tranquilo, vemos que a 10 grados la velocidad es 1 y a 20 grados la velocidad es 1,21. Aparentemente no ha pasado nada. Sí, he perdido un poco de azufre al pasar de 10 a 20 grados, pero en realidad la cinética del consumo de oxígeno es muy importante y repercute en el pardeamiento tanto de los vinos blancos como de los tintos. Pero no puedo utilizar el dióxido de azufre como sistema de control. El sistema es siempre el consumo de oxígeno, disponibilidad de oxígeno junto con la presencia de fenoles simples y la presencia de metales. Bien, la conclusión es estilos y temas del vino. Probablemente hablaremos de esto en el debate, en el sentido de que si quiero hacer un vino sencillo que salga al mercado y se consume en un mes o en 2 meses, cuanto menos oxígeno haya, mejor, que quede claro. El vino debe limpiarse lo antes posible, cuanto menos oxígeno mejor, pero si por el contrario quiero hacer un vino más complejo y de mayor rango, que esté en las lías, en madera, tendré que jugar con una oxigenación suave, sobre todo en las primeras fases posfermentativas y con la eliminación o control de la fracción fenólica simple y de los metales. Llegamos al final, solo quería agradeceros el hecho de que por fin hemos podido hablar de vinos blancos, que durante un tiempo no se podía hacer, solo se podía hablar de vinos tintos. Así que quería dar las gracias a Dalcin, que ha hecho posible este encuentro, y a los enólogos Magnolato, Pico, Tess y Labelli, cuyas tesis han permitido reunir una bibliografía impresionante sobre este trabajo. Así que me quedo a disposición para más tarde para posibles preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco, por la presentación, que ha sido realmente interesante. Y ahora le dejo la palabra a María Manara, jefa de investigación y desarrollo de Dalcin. María, ahora te asigno el papel de oradora y luego recibirás una notificación del sistema. Franco, te pido que apagues el micrófono y la cámara web y luego te avisaré para la ronda de preguntas. María, te confirmo que se ve bien tu pantalla y te dejo con la presentación. Sí, perfectamente. Tienes que encender el micrófono. ¿Puedes oírme ahora? Sí, perfecto. En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por su participación. Quiero agradecer a Franco, al profesor Batistuta, su intervención exhaustiva e interesante. Lo que vamos a ver ahora es cómo los procesos de clarificación y afinado pueden apoyar la gestión del oxígeno, es decir, partiendo del hecho que el oxígeno estará presente en nuestro proceso de elaboración y vinificación del vino, vamos a ver cómo podemos gestionarlo si su presencia no es lo que realmente deseamos. En esta primera diapositiva he resumido brevemente lo que el trabajo de investigación que está realizando Dalcin en estos últimos 2 años y sobre cómo intervenir para mejorar la estabilidad y longevidad de los vinos blancos, incluso en función de la gestión del oxígeno. Hemos identificado diferentes momentos de actuación para mejorar esta longevidad, que son básicamente en el mosto, con una acción sustractiva, es decir, con tratamientos de clarificación, y de ello hablamos en un webinario que celebramos el año pasado. Pero en la ponencia de hoy hablaremos principalmente de lo que puede ser nuestra actuación en el vino mediante tratamientos de clarificación para eliminar los componentes sustratos de oxidación o catalizadores de la oxidación que queremos reducir, o bien una acción protectora mediante productos específicos que nos permitan mantener en cambio aquellas moléculas que creamos que son necesarios mantener, como por ejemplo los aromas parietales o los aromas frescos. Ya en la ponencia anterior hemos visto que hay algunos factores importantes en las reacciones de oxidación.
los catalizadores, que son metales, y luego los sustratos de oxidación, básicamente polifenoles, catequinas, ortodifenoles, catequinas y ácidos hidroxitinámicos. En el trabajo que presentaré más adelante, realizado sobre algunos vinos blancos, veremos tanto el tema de los metales como el de las catequinas. Específicamente, las catequinas se evaluaron tanto las catequinas monoméricas a través del test DAC como las catequinas polimerizadas a través del test de la vainillina. Veamos ahora el primer factor que podría causar problemas para la longevidad de los vinos blancos, es decir, los metales. En este gráfico se resume un gran número de pruebas realizadas con diferentes vinos blancos, utilizando toda una serie de productos de diferente naturaleza, algunos de ellos minerales como la argentonita, la zeolita y el kaolín, y otros son más sintéticos, otros derivados de la levadura, y hemos tratado de resumir cuáles pueden ser los efectos de todos estos coadyuvantes en la eliminación del cobre. En las barras azul marino vemos la extracción mínima que encontramos en esta serie de vinos, y en las celeste, en cambio, vemos lo que es la reducción, la eliminación. En realidad se puede ver cómo en realidad muchos productos actúan en la eliminación del cobre, pero digamos que el producto más importante es el polímero PVI, PVP, y específicamente nuestro producto llamado Metalless, que es capaz, incluso a dosis bajas, que poco a poco se van aumentando, es eficaz para eliminar casi todo el cobre presente. Hemos conseguido en varias ocasiones una eficacia importante utilizando bentonitas, diferentes bentonitas que pueden ser eficaces para diferentes eliminaciones, específicamente Top Gran, que es la bentonita que recomendamos y que nos ha dado los mejores resultados en términos de eliminación de cobre. También es interesante ver cómo un polímero de origen natural, el quitosano, tiene su eficacia en la eliminación del cobre. En este caso hemos comparado un quitosano en polvo con un producto en solución líquida activada con un pH ácido, y podemos ver cómo la eficacia de la eliminación del cobre, incluso con dosis bastante bajas, sigue siendo sensible. Ese producto líquido se llama KetoClear. Hemos realizado un trabajo similar para la eliminación del hierro. Lo más interesante a destacar es que mientras el cobre se elimina por varios componentes, de forma diferente ocurre con el hierro, donde realmente tenemos una eficacia significativa con el Metalless, un producto a base de PVI, PVP y quitosano con el KetoClear, mientras que, por ejemplo, los productos de origen mineral que tenían efectos sobre el cobre eran mucho menos eficaces sobre el hierro. Prácticamente estas son las herramientas que ponemos a disposición de los enólogos, obviamente, y después saber cuánto fomentar la eliminación de estos metales dependerá de la decisión que se tome en base a la experiencia del enólogo, porque podemos ser propensos a conseguir una eliminación más cercana al 100%, pero a lo mejor no siempre va a ser lo más indicado. Ahora, en cambio, podemos ver lo que podríamos hacer mediante una clarificación sobre las catequinas. En este caso, en las siguientes diapositivas les mostraré unas pruebas que se han realizado con dos tipos de vino. Un vino con un contenido medio bajo de catequinas, que llamaremos prueba A, y un vino con un contenido más alto de catequinas, unas 106 polimerizadas, con 37 miligramos por litro de catequinas monoméricas. Veamos ahora la primera prueba de vino A, que era un vino con base de Prosecco, y probamos toda una serie de tratamientos de clarificación que describiré brevemente. Utilizamos fitocolbit, un preparado a base de proteínas de guisante, en combinación con una bentonita. Fitocolab es, en cambio, un preparado a base de proteínas de guisantes y patatas. Luego tenemos dos productos a base de caseinato, en los que también está presente el PVPP en lugar de también el Proten 100, que es solo caseinato.
Luego tenemos un producto a base de PVPP de Cepol G, que es nuestro PVPP producto granulado, y un producto a base de carbón vegetal y PVPP, que es el Colirex GoFresh, que de hecho hemos desarrollado para resolver el problema de los efectos de la luz, que es un problema con identidad propia. Y luego tenemos el Metales, que ya hemos visto que es muy eficaz para eliminar los metales. Siguiendo estas aclaraciones, en estos dos gráficos podemos ver cuál fue la eliminación de catequinas. En el primer gráfico, las catequinas monoméricas, y tuvimos los mejores resultados utilizando nuestro PVPP granular, DC-Pol G y Metalless, el producto basado en PVPP. En cuanto a las catequinas poliméricas, el producto más eficaz ha sido el DC-Pol G. Aquí indicamos los resultados de la prueba de oxidabilidad realizada en estos vinos al final de la clarificación, y vemos una oxidabilidad bastante extrema porque se ha utilizado la prueba con peróxido de hidrógeno, y aquí vemos la variación de observancia a 429 nanómetros. Como se puede ver, el producto que da mejores resultados fue Metalless, porque además de haber reducido la presencia de catequinas, también disminuyó la presencia de metales y por ello también los catalizadores para la oxidación, en particular el hierro y el cobre. Tuvimos un resultado interesante en este vino también con caseinato de potasio combinado con bentonita, Top Gran, porque también aquí tuvimos una reducción de catequinas y, como saben, también una reducción de metales, aunque no tan fuerte como con el tratamiento con metales. Se realizaron pruebas similares con un vino blanco con un contenido medio alto de catequinas. Así vemos la prueba B1. También aquí realizamos tratamientos de clarificación con fitocolbib, caseinato de potasio como Clarapol DC y Proten 100, carbón PVPP con Colirex GoFresh, nuestro PVPP granulado de Cepol G y por último Metalless. Una vez más obtuvimos reducciones tanto en las catequinas monoméricas como en las poliméricas, que fueron más sensibles ante los productos tratados con PVPP granular de Cepol G y Clarapol DC. En este caso, caseinato de potasio PVPP. En cuanto a las catequinas poliméricas, una vez más el producto con mejor rendimiento fue el DC-Pol G, es decir, el PVPP granular. Aquí también realizamos las pruebas de oxidabilidad y de nuevo tuvimos la confirmación de que el producto, que combina tanto la eliminación de las catequinas como la eliminación de los metales presentes, era el que daba mejor resultado, seguido por el caseinato de potasio y la bentonita, y en este caso también obtuvimos resultados interesantes con fitocolbib, que es el producto a base de proteínas vegetales, sobre todo el guisante. Viene incluido esta diapositiva porque nos muestra cómo varía la oxidabilidad de los vinos, en particular el vino que utilizamos en la prueba A, el vino que utilizamos en la prueba B1 junto con otros dos vinos, cómo varía la oxidabilidad de estos vinos según el contenido de catequinas y según el contenido de metales. Evidentemente, cuanto mayor es el contenido de catequinas y sobre todo el contenido de metales, como decía el profesor Batistuto, sobre todo con pHs bajos, más oxidable será nuestro vino, mientras que cuanto más bajo sea el contenido de catequinas y de metales, menor será la oxidabilidad de nuestro vino. Por último, una diapositiva relacionada con los ácidos hidroxidinámicos, que son otros difenoles muy afectados por el proceso oxidativo. En este caso, las pruebas se realizaron con un blanco IGT, identificación geográfica típica italiana, Chardonnay greco, y se utilizó Metalless en dos dosis diferentes.
Además de una clara reducción del cobre presente, también se aprecia una decisiva reducción de los ácidos hidroxicinámicos y esto es sin duda un buen presagio para la larga vida de este vino blanco en el tiempo. Veamos ahora, en cambio, cómo podemos intervenir para gestionar el oxígeno y la longevidad de nuestro vino en el proceso de afinado. Hablamos de forma específica del afinado con derivados de levadura. Aquí tenemos un diagrama resumido para recordar que obtenemos muchas cosas de la levadura durante la fermentación, pero que también podemos aprovechar el componente soluble, es decir, el citoplasma, como el componente más de pared y de membrana. Por lo que se refiere al afinado, los componentes, como veremos más interesantes, son los solubles relacionados con los péptidos de azufre, es decir, los grupos SH, o el tripéptido ya muy famoso, que es el glutatión, o bien la presencia de ácidos nucleicos que tienen un efecto principalmente sobre el sabor. Mientras que en lo que respecta al componente de la pared, las manoproteínas desempeñan un gran papel y en las siguientes diapositivas hablaremos principalmente del efecto antioxidante y del consumo de oxígeno de parte de los derivados de la levadura. Sin embargo, como ya señalaba el profesor Batistuta en su intervención, recordemos que las manoproteínas son precisamente las que tienen grupos SH que, en presencia de oxígeno, pueden unir tioles negativos y permitir así la formación de un compuesto que luego puede ser retirado del vino y eliminar así los matices negativos del azufre. Ahora veamos cómo los derivados de la levadura pueden realizar su función antioxidante. De hecho, está muy relacionado con la presencia de grupos SH que pueden estar presentes tanto en las manoproteínas de la pared como en el citoplasma en forma de pequeños péptidos o aminoácidos o relacionados con la presencia de glutatión. Son todo moléculas tiólicas que tienen un considerable poder antioxidante y cuyo contenido depende sustancialmente del tipo de levadura del que proceden y del método de producción utilizado. El otro mecanismo muy interesante que nos permite eliminar parcial o bien completamente el oxígeno durante el afinado es la capacidad de las levaduras ya muertas de consumir el oxígeno presente mediante la degradación oxidativa de los lípidos celulares. Evidentemente, ese consumo de oxígeno debe modularse en función del tipo de vino que se desee obtener. Veamos ahora algunos datos de Harmony Vitality, que es un derivado de la levadura que tiene una fuerte capacidad de consumo de oxígeno. Este gráfico muestra los resultados del consumo de oxígeno de 3 pruebas. En la primera prueba se añadieron 40 miligramos por litro de dióxido de azufre al vino blanco. Luego añadimos 40 miligramos por hectolitro de derivado de la levadura de Harmony Vitality en la segunda prueba y en la tercera glutatión con 20 miligramos por litro. Como se puede ver, la tendencia del oxígeno disuelto en que era un sistema cerrado porque eran pruebas de afinado hechas realmente en la botella, era similar en la prueba hecha con dióxido de azufre que con Harmony Vitality, pero había un consumo rápido de oxígeno donde solo realmente se había añadido el glutatión. Estos son los resultados de los colores de las botellas que se habían preparado tras un mes de afinado y después de 3 meses de afinado. Como se puede ver, el color en presencia de Harmony Vitality es más contenido, mientras que en la prueba en la que solo se había añadido glutatión se produjo una disminución.
Si bien las pruebas anteriores se realizaron sobre un tipo de vino glera, repetimos y realizamos pruebas similares sobre otros vinos y en este caso os muestro los resultados obtenidos sobre un pinot grigio blanco. Aquí también se puede ver como el consumo de oxígeno, en este caso el oxígeno disuelto en el vino fue muy rápido para el vino tratado con Harmony Vitality, incluso más rápido que el tratado con dióxido de azufre. En este caso, el glutatión se había añadido junto a 20 miligramos de dióxido de azufre. Las líneas superiores, por el contrario, son relativas al oxígeno no presente en el espacio del cuello de la botella, que evidentemente disminuye gradualmente hasta llegar a cero, lo que demuestra la capacidad de Harmony Vitality de mantener esta característica de consumo de oxígeno incluso después de sucesivas disoluciones del oxígeno que pasa del espacio del cuello al oxígeno realmente disuelto en el vino. Y de nuevo podemos ver como el color amarillo medido como observancia de 420 nanómetros fue menor en la prueba con Harmony Vitality. Por último, unas palabras sobre la conservación de los aromas con Harmony Vitality. Este es un perfil aromático de un vino blanco que se conservó con Harmony Vitality durante 4 meses. Y aquí podemos ver las puntuaciones de ciertos descriptores en gris para el vino de prueba y el lila para el vino conservado con Harmony Vitality. Pues bien, como se puede ver, se evaluaron más los matices, las notas de fruta blanca y las flores blancas, mientras que los olores más evolucionados como la miel o el heno obtuvieron puntuaciones más bajas. Otra prueba que pusimos en marcha y que dio resultados interesantes fue la evolución de los tioles en Harmony Vitality, en este caso con los tioles positivos. Entonces, se trata de un vino blanco que fue afinado durante 2 meses con 30 gramos por hectolitro de Harmony Vitality y el contenido de estos tioles vegetales era más alto que cuando fue afinado con Harmony Vitality. Evidentemente, esto se debe al hecho de que al protegerse del oxígeno, estos tioles no se oxidaron de forma evidente y permanecieron y siguieron estando presentes. Pues bien, para concluir este tema sobre el oxígeno y la longevidad y cómo clarificar y afinar para garantizar la longevidad de nuestros vinos blancos, podemos decir que tenemos a disposición algunas herramientas útiles para controlar la posible presencia del oxígeno en los vinos, como clarificando para eliminar los polifenoles, es decir, los sustratos de oxidación, y también para eliminar los catalizadores como el hierro y el cobre. En este caso podemos utilizar productos como el metallés, pero también el caseinato de potasio de Protein 100, o si queremos ir hacia las proteínas vegetales, el fitocolvip a base de proteínas de guisante. Esto es por lo que se refiere a la clarificación. En cambio, para gestionar correctamente el oxígeno, podemos modular el consumo de oxígeno utilizando un producto eficaz, tanto para el consumo de oxígeno como Harmony Vitality, o bien, quería recordarles, que también el uso de polifenoles como Infinity Redox o Taniblan, que son básicamente taninos, pueden ayudarnos a proteger nuestro vino durante el trasiego, la decantación de la manipulación, aunque obviamente no se haya profundizado durante esta segunda presentación. Y con esto les Grazie Maria, agradezco perfetto. la Prima di atención passare y alla paso parte di la domande e palabra risposte a con tutti Francesco voi, vi para las voglio preguntas. Gracias a todos. proporre un secondo Muchas sondaggio. gracias, María. Perfecto. Pues Quindi antes de pasar a la fatemi ronda de sapere nella preguntas sezione con todos dell'ossigeno ustedes, quiero qual è proponer una l'obiettivo segunda più encuesta. interessante per i vini bianchi.
Pues bien, díganme, en la gestión del oxígeno, ¿cuál es el objetivo más interesante para los vinos blancos? Es decir, se trata de decir si hay que reducir el uso del dióxido de azufre, mejorar la longevidad de los vinos, mejorar la limpieza organoléptica o cualquier otra cosa y comunicar a través del chat que es esta cualquier otra cosa, ¿vale? Bueno, no hace falta que dediquemos demasiado tiempo a esta encuesta, les pido que respondan rápidamente a estas cuestiones y que se tomen su tiempo para la respuesta en el chat. Es importante votar primero y después escribir en el chat lo que se refiere al otro, aunque en realidad por ahora solamente un par de personas han votado otro y si no se contesta no pasa nada. Ya estamos a un 52% de la población que ha contestado, por lo cual el dato estadístico es importante. Así que mientras tanto vamos a empezar con la ronda de preguntas. Así que cierro la encuesta, ya ha pasado un minuto y ahora tomaré el papel de orador y mostraré mi pantalla. Franco, te pido que actives tu webcam y tu micrófono y dejo la última diapositiva con los correos de los dos ponentes. Así que primero, si os parece bien, María y Franco, voy a mostrar los resultados de las dos encuestas y luego pasaremos a la ronda de preguntas. Si os parece bien, después comentaréis vosotros. Así que vamos a la primera encuesta. Allora, abbiamo che nelle operazioni di cantina il pubblico protegge Bien, entonces tenemos que las operaciones de bodega, el público protege del oxígeno a los vinos blancos en un 79% utilizando SO2, en un 22% con ácido ascórbico, en un 34% con derivados de la levadura, en un 37% con taninos y en un 56% con gases inertes. Si queréis comentar algo o bien el público quiere comentar algo. Sì, commenta pure. Sì, allora sì, è positivo rispetto alle attese, sicuramente la solforosa. Pues sí, creo que es positivo en comparación con las expectativas. Ciertamente el dióxido de azufre es uno de los métodos, aunque repito, el dióxido de azufre puede reparar el daño, pero no lo evita, en el sentido de que el dióxido de azufre puede actuar sobre los peróxidos, puede actuar sobre los metales, puede actuar sobre las quinonas, sobre los aldehídos, pero no reacciona directamente con el oxígeno. Así que lo que está claro es que se confirma como un aditivo fundamental, pero creo que la mejor manera, al menos en mi opinión, es la combinación tal y como aparece en estos datos. El gas inerte en el trasiego, el uso de los taninos en algunas fases y los derivados de las levaduras en otras, en el sentido de que los derivados de la levadura pueden echar una mano, pero sobre el uso del ácido ascórbico yo sería un poco más cauteloso, pero porque también, como se desprende de la encuesta, vemos que el ácido ascórbico en algunos casos también puede fomentar la formación de peróxidos. Así que, aunque me gusta este resultado, el dióxido de azufre en realidad tiene menos importancia de lo que puede verse aquí. Bien, pues ahora comparto la pantalla con la siguiente encuesta y pasamos a la ronda de preguntas. Bien. Voy a tardar un momento, darme un momento. En la gestión del oxígeno, el objetivo más interesante es, en un 51%, reducir el uso de dióxido de azufre, en un 72% mejorar la longevidad de los vinos y en un 49% mejorar la limpieza organoléptica. También veo si alguien ha escrito en el chat y podéis comentar vosotros, María y Franco. A ver, está claro que mejorar la longevidad es lo más interesante, teniendo en cuenta que se tiene que manejar bien el oxígeno de acuerdo a los dictados de los que hemos hablado hasta ahora,
pero sobre todo hay que verlo desde un punto de vista, desde el punto de vista de la eliminación de los compuestos más reactivos. Los compuestos más reactivos, estamos hablando de los polifenoles simples. Los más complejos, de hecho, es bueno que se queden ahí. Y los metales, que son el sustrato de oxígeno, está claro que sí, se mejora la limpieza si se reduce el empleo de dióxido de azufre, pero por lo que se refiere a la longevidad, si queremos aumentar la longevidad hay que disminuir la reactividad del sistema. La reactividad del sistema disminuye al mantener los metales y los polifenoles simples bajo control. Sí, María, ¿querías añadir algo más? Pues sí, digamos que estoy de acuerdo con las impresiones de Franco en el sentido de que ciertamente uno de los puntos claves es la longevidad de los vinos. Ahora se habla mucho de reducir el uso del dióxido de azufre, así que hay herramientas que también podemos utilizar y que son eficaces para reducir el uso de dióxido de azufre, porque digamos que no es la misma herramienta la que puede reducir el uso de dióxido de azufre, sino que quizá diferentes herramientas pueden sustituir el dióxido de azufre en su efecto antioxidante o en su efecto antimicrobiano, etc. Así que yo diría que se trata de objetivos interesantes y estoy muy satisfecha con este resultado, sobre todo por lo que se refiere a la longevidad de los vinos, porque es un tema sobre el que se habla mucho y un tema que incluimos en nuestros proyectos de investigación. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Hay muchas, se nos acaba el tiempo, así que voy a seleccionar yo 4 preguntas, 2 preguntas para cada uno. Así que tengan en cuenta que tienen los contactos de los ponentes, están aquí y además se pueden encontrar fácilmente en Internet y se pueden poner en contacto con ellos. Voy a intentar seleccionar las preguntas que son un poco más generales y no tan específicas. Así que les ruego que no se ofendan si no voy a leer su pregunta, porque tal y como he dicho antes hay muchas. Voy a elegir la pregunta de Guglielmo y Enrico, que prácticamente preguntan lo mismo. Es decir, si existe un nivel mínimo de cobre que no crea problemas de oxidación en la botella. Franco, contestas tú y luego María, si quiere añadir algo. Tal y como yo lo veo, no hay un nivel mínimo codificado de cobre. Lo que está claro es que los valores que se encuentran de forma natural después de la fermentación serían capaces de garantizar la durabilidad, por lo que estamos hablando de 0,2, estamos por ahí. Se puede para la fermentación bajar un poco más. Digamos que yo empezaría a preocuparme por encima de 0,405. Pero no hay nada codificado. Son valoraciones empíricas personales. Me gustaría decir esto. No hay datos codificados porque, como hemos visto antes, hay una sinergia entre los diferentes metales, por lo que al ver solo uno de ellos corremos el riesgo de incurrir en algún error, porque si tomo uno de cobre o 5,5 o 6 de hierro, el hierro, vamos, se las apaña solo de todos modos. Bien, ok. Voy a leer la pregunta de Mario, que es para los dos, así que María, ahora contestas tú primero y después, si Franco lo desea, puede añadir algo más. Mario nos pregunta, ¿la utilización de productos como metales para la clarificación de los mostos llevaría a una reducción igual de metales y catequinas? ¿Podrían producirse inconvenientes? A ver. Sí, de hecho, durante el seminario web de julio del año pasado habíamos utilizado productos similares a los que se habían encontrado en los vinos, en los mostos, y efectivamente vimos que si se actúa a tiempo, de forma precoz,
se obtienen excelentes resultados. También el hecho de eliminar los metales, especialmente el cobre, que también puede estar presente en los mostos tras los tratamientos, y de hecho es en los mostos donde solemos tener mayores cantidades. Así que anticipar el tratamiento a la fase del mosto puede ser sin duda una solución interesante, porque no hay que olvidar que la mayor parte del cobre desaparece durante la fermentación del vino. Y además el cobre es tóxico para el proceso de fermentación de levaduras, ya que aunque las levaduras sean capaces de fermentar, darán lugar a vinos menos Tra l'altro limpios y c'era Kevin che sufrirán, chiedeva por appunto lo que se un uso temprano de i estos metalli productos potevano está dare ciertamente fastidio anche già indicado. a livello di mosto, mi pare che hai risposto tu, però Sí, se Franco Kevin vuoi aggiungere también qualcosa. preguntaba No, precisamente si sicuramente los altre metales podían dar concentrazioni, dopo avermi problemas en los l'esempio mostos. che avevo fatto Parece que ya prima has durante contestado tú a la pregunta, pero l'esposizione, Franco, ¿quieres añadir algo essenziali más? trattamenti con rame, A ver, es cierto que sì, las altas che magari concentraciones dan prima lei problemas. non ha seguito El nessun ejemplo evento que he puesto piovoso, antes durante la rischia di exposición, es farsi decir, los portare anche tratamientos con 9-10 mg cobre di sin litro di ningún vino di rame evento de cattivo lluvia e a quelle posterior, concentrazioni può dare corre el problemi riesgo de llevar sicuramente per la incluso vitalità a del vino. 9-10 miligramos por litro de Non mosto bisogna de però cobre en bodega, spingere y a all'abbattimento esas totale perché per la concentraciones puede dar funzionalità del ciertamente vino problemas para la lievito vitalidad de la spesso levadura. piccole Sin tracce di embargo, no tenemos dettagli que sono insistir en la utili, reducción però total, non è il ya que problema, para non la è che con questi funcionalidad de la trattamenti levadura a la menudo son azienda insomma. útiles pequeñas Soprattutto trazas de perché se si metales. parte da 9-10 Pero ppm di no es Certo, este el rame, problema, quello no es sì. con estos ecco, una tratamientos cosa che vamos a volevo llegar a aggiungere è cero. che al di là del problema Sí, di especialmente porque si empezamos con all'inizio della 9-10 ppm de fermentazione, noi cobre, abbiamo infatti aquí hay una passato cosa anche que tutta una serie quería di prove di añadir, que fermentazione más allá del in problema que se presenza pueden di encontrar las tanti levaduras al rami, final de la anche quando il fermentación, lievito, también il hicimos en lievito el uscì dal pasado toda una fermentazione serie de con pruebas de tutte le fermentación y en risposte presencia de del altas vino che è cantidades de, stato de ottenuto cobre, fermentando in incluso presenza di cuando la maggior mayoría de quantità las di rame, levaduras era lograron sempre terminar la meno, fermentación. meno Desde el nutrito punto de vista organoléptico, el vino que se quindi ci había sono obtenido discorsi con di la fretta di presencia de una fermentazione, mayor ma anche cantidad de di cobre sbarco poi. era siempre el menos preferido a nivel Ok, perfetto. organoléptico. Allora, intanto vedo Así che mi que stanno arrivando estamos hablando vabbè, de detener la sicuramente dovuto al fermentación, successo pero della también serata, perché mi del stanno arrivando resultado. tantissime richieste sulle Bien, registrazioni sí, del veo que webinar. estoy recibiendo Allora, muchas peticiones y esto seguro que riceverete se debe tutti al quanti, éxito de quindi la tutti a prescindere velada, che pero voi estoy vi recibiendo muchas interessi o non peticiones mentre le sobre las registrazioni del grabaciones de este webinar, nel senso seminario. che vi arriva un link Pues per bien, mail todos fra ustedes 2 orette recibirán, circa. Voi independientemente potete de que cliccarci estén o sopra e no andare a estén rivedervi, interesados appunto, en estas per grabaciones, magari riapprofondire le idee o qualcuno les ti chiedeva llegará di con tornare un sulle correo slide in electrónico particolare las perché ci sarà spesso un grabaciones passaggio, ecco, ti arrivano le de este registrazioni webinario e poi ti y troverai poi podrán approfondisci chiaramente. volverlo a ver Tra l'altro non pinchando arriverò en el soltanto le enlace, registrazioni, y ma de vi esta arriva manera anche incluso l'attestato di podrán repasar partecipazione. algunas Quindi cosas mi que se han raccomando, perdido, controllate la algunas durata diapositivas, circa che vi sia etcétera. arrivato. Pero Se non vi además no arriva se entro va domattina alle no va a 10 llegar direttamente allo spam, se solamente non vi la arriva, grabación, sino también el forse c'è un problema, certificado de quindi in caso participación. scrivete, Así que se volete les scrivete a me recomiendo que perché mi comprueben muovo el le colleghe correo, che y si ricevono no ha continuamente llegado email, se mañana por la stanno mañana, strappando i comprueben el capelli, quindi magari spam, scrivete a y me si realmente no e vi llega do ni una al mano spam ni al direttamente io. correo, pues escríbanme. Allora, Escríbanme sono directamente tantissime a le mí, domande, porque non mis voglio rubare colaboradoras se están tempo a rasgando las tutti, siamo vestiduras porque ancora hay più di muchísimo 300 connessi, trabajo. quindi magari chiudo Hay proprio con realmente un'ultima domanda muchísimas per te, preguntas y no quiero Maria, robar más nel senso tiempo che a un paio di persone ci todos. hanno chiesto Somos más de di Harmony 300 que Vitality e estamos ci chiedono conectados, se c'è así una que relazione María, una precisa pregunta sul más para consumo di ti, porque un ossigeno. par de personas nos han Sì, sì, preguntado è solo acerca de una Harmony relazione, Vitality cioè y nos han se preguntado si existe una relación precisa sobre Sì, el appunto, consumo un de rapporto oxígeno. specifico tra l'utilizzo di questo prodotto e ¿En qué l'ossigeno che sentido? viene Es consumato. decir, sì, diciamo che è un si prodotto che è existe stato una relación disolto específica entre el principalmente uso per de le este sue producto capacità y el di oxígeno consumare consumido. rapidamente, ma anche in modo Sí, continuo, sí, sí. perché Digamos que se trata de un l'ossigeno producto è implementado principalmente por sintetizzato su capacidad in de modo consumir adeguato e per oxígeno essere rápidamente, pero también utile, de ad forma esempio, continuada en se el tiempo. per quelle Es varietà obvio que debe di utilizarse de oliche forma che correcta, sono es decir, particolarmente puede ser útil, por sensibili ejemplo, all'ossigeno, para oppure possono aquellas essere variedades de utilizzate tioles soprattutto con que son pasti, ad especialmente esempio, sensibles al sulfurosa, oxígeno, quindi comunque o tenendo bien in si se quiere hacer considerazione un quello che afinado potrebbe con essere poca il, presencia de diciamo, dióxido de azufre. il contesto En cualquier caso, se di tiene que tener utilizzare en il prodotto cuenta e i risultati che si vogliono ottenere. eh,
cuál va a ser el contexto en el que se va a utilizar el producto y por lo tanto los resultados que se van a obtener. Sí, muchas gracias. Me gustaría concluir este webinar recordándoles que no solamente recibirán el enlace por correo, sino que también pueden ir a nuestra página web www.infowine.com y tal vez pasar un poco de tiempo en Infowine. Tardará un poco más porque tenemos que cargar nosotros las grabaciones, pero evidentemente habrá que cortarlos, editarlos y por último subirlos al canal de YouTube llamado Viticultura Visionaria. Así que si aún no lo han hecho, vayan a ver este canal porque es muy interesante. Así que doy las gracias a Franco, a María, a Ariana, que está aquí como regidora, pero que ha decidido no aparecer en vídeo. Así que doy las gracias a todos y a ella también porque ha sido decisiva para la organización de la velada. Muchas gracias, agradezco la participación de todos, la paciencia y la atención y muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Yo saludo a todos y claramente este tema para mí es muy interesante porque nunca se habla de oxígeno de los vinos blancos, así que muchas gracias a todos, gracias a Dalcin y un saludo específico y especial a mis estudiantes que ya han empezado a trabajar y que ya han obtenido grandes resultados y evidentemente yo les mando un saludo especial a ellos, que no se ofenda a nadie más, pero se lleva siempre en el corazón a los propios estudiantes, así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.